Hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias en esta noche y vamos a leer allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 18, el verso número 1. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 18. Vamos a leer el verso número 1 y lo vamos a hacer hasta el verso número 6. Amén. Bueno, mientras usted se ubica, hermano, le saludo en el nombre del Señor Jesús. En esta hora realmente es muy especial para mí poder compartir la palabra de Dios en este evento también tan especial. Yo traía mi memoria hace un momento y yo dije, bueno, vale la pena hacer la semana bíblica. Bueno, no me escucharon los hermanos de escuela dominical. Hermanos, vale la pena hacer semana bíblica. Hermano, la escuela dominical vale la pena, porque puedo decir en esta hora y por la gracia de Dios y por su misericordia que yo soy fruto de escuela dominical. Y nunca me imaginé predicar en una semana bíblica, y Dios me ha dado ese honor esta noche y de verdad lo hago con mucha reverencia para la gloria de su nombre. Así que vamos a tomar lectura de estos textos de la palabra del Señor. Yo sé que usted los conoce, vamos a leerlos de corrido, vamos a leer todos los 6 primeros versículos del capítulo número 18. Y dice la palabra del Señor: la señal del alfarero y el barro. Amén. Bueno, ya lo tienen todos. Dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dice el profeta: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija ¿de qué? De barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso número 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Hermano, antes de que se siente, lo invito para que salude al hermano que tiene al lado y dígale: somos barro. Dígale al hermano que tiene al lado: somos barro. Dígale: somos barro. Dígale: usted es barro. Bueno, pero ahora no vaya a pensar que por lo feo, ¿no? Que por lo feo, no. Porque somos barro en esta noche. Y dígale también: estamos en las manos del alfarero. Dígale: estamos en las manos del alfarero. Somos barro y estamos en las manos del alfarero. Amén. Bueno, en esta hora vamos a tomar un tema que nos han asignado, que titula: mi familia en manos del alfarero. Dígalo conmigo en esta hora: mi familia en manos del alfarero. ¿Qué tal si lo dice otra vez? Mi familia en manos del alfarero. Amén. De una alabanza al Señor y puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a predicar la palabra de Dios. Estos textos que leíamos hace un momento realmente son unos textos muy conocidos. Y estoy seguro que muchos de los hermanos que han venido a este culto, sobre todo los que llevan mucho tiempo en el Evangelio, ya llevan buen tiempo viniendo a la iglesia, los conocen. Amén. Así que, hermano, voy a tratar de ser breve. Yo aprendí de alguien que a buen entendedor, 2 horas de predicación. ¿Cierto? Entonces, sí, hermano, yo sé que este texto usted lo conoce, lo hemos oído, lo hemos escuchado predicar, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Amén. Leíamos estos textos y en el verso número 1, la palabra del Señor nos dice que Dios le habla a un hombre llamado ¿cómo? Llamado Jeremías. Bueno, pero ¿quién era este hombre? La Biblia dice que este hombre era profeta de Dios. O sea que Dios lo había llamado, y por allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 4 al 9, la Biblia habla acerca del llamamiento que Dios le hace a Jeremías. O sea que Dios había llamado a este hombre llamado Jeremías para primero
que oyera o escuchara la voz de Dios. Y segundo, el trabajo de Jeremías o el trabajo de un profeta, aparte de escuchar la voz de Dios, era que transmitiera o compartiera un mensaje ¿a quién? ¿A quién? Al pueblo, ¿cierto? O si era para el rey, llevar el mensaje al rey. Ese era el trabajo del profeta. Por eso cuando leemos el verso número 2, la Biblia dice que el Señor le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír. ¿Te haré oír qué? Dígalo conmigo, te haré oír mis palabras, dice el Señor. ¿Sabe que cuando leo esta historia y anoche que estaba leyendo esta historia me preguntaba, bueno, con tantas profesiones que habían en ese entonces, porque bueno, estamos hablando, los que saben de historia, un poco más de 3.000, 4.000, 5.000 años aproximadamente. Pero aún con todo y ese tiempo ya habían varias profesiones. Y yo me pregunto en esta noche y quisiera que usted reflexionara conmigo en lo que quiero decirle. Bueno, Dios, ¿por qué no envió a Jeremías donde el lechero? Hermano, y yo sé que suena loco lo que estoy diciendo, pero estamos haciendo una reflexión de la palabra de Dios. Tal vez si Jeremías hubiera ido donde el lechero, hubiera encontrado al lechero ahí. Bueno, a propósito, por ahí vi al hermano Pedro, ¿cierto? No me vaya a sentir aludido. ¿A dónde está el hermano Pedro? Eso, ahí está el hermano Pedro. Hermano, tal vez si el profeta, el Señor le dice, vaya donde el lechero, que usted es donde el lechero va a oír mi voz, el profeta hubiera ido porque él era obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué hubiera podido aprender el profeta del lechero? No, que el lechero estaba ahí debajo de la vaca, en su banquito sentado, ordeñando la vaca y de pronto se le botó el balde de leche y entonces él corrió y buscó agua para completarla. El hermano Pedro me entiende, ¿cierto? ¿Y qué hubiera podido decir el Señor? Vea, así como la leche son ustedes y si se derrama la leche, tranquilo, yo los completo con agua que es mi palabra, ¿cierto? Tal vez el Señor hubiera podido mandar al profeta donde el ebanista, bueno, el carpintero, porque el ebanista es el de este tiempo que tiene herramientas sofisticadas. Y lo hubiera mandado, gracias hermano Elías, él dice que donde el mazamorrero, todavía no existían los mazamorreros. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hubiera podido ir donde el carpintero. ¿Y qué hubiera visto el profeta donde el carpintero? No, el carpintero estaba ahí arreglando la mesa y de pronto pegando una pata de esa se partió porque la pata estaba podrida y entonces el Señor le hubiera dicho, vea, así de podridos están ustedes. Hermano, pero sabe una cosa, el Señor no se equivoca y su palabra es perfecta. La Biblia dice que Él se acuerda de nuestra condición, que Él sabe que somos polvo. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora, pero en el principio, la Biblia me dice que cuando Él nos creó, nos hizo del polvo de la tierra. Pues sabe una cosa, el Señor pudiéndolo mandar a donde el ovejero, donde el lechero, donde el carpintero, no fue casualidad, lo mandó donde el alfarero, porque él tenía un mensaje sencillo pero claro. Hermano, y hasta este día ese mensaje está vigente para nosotros. Ese mensaje sigue vigente para nuestras familias en esta noche. Hermano, ¿sabe una cosa? El verso número 3 nos habla de la obediencia del hombre de Dios. Y el hombre de Dios cuando llega a ese lugar comienza a narrar con sus propias palabras lo que él está lo que él está observando. Y sabe que me llama la atención en el verso número 3 que dice la palabra del Señor, y descendí. Yo quiero que le prestemos atención a este término en el verso número 3, porque el Señor o el profeta, que el profeta Jeremías escribió ese libro, dice, y descendí a casa del alfarero. Hermano, ¿sabe qué me hace entender eso? Que tal vez el profeta vivía en un lugar alto y tuvo que bajar donde estaba el alfarero. Hermano, ¿y sabe qué podemos aprender de este descendí? Hermano, que por un momento nos toca bajarnos un poquito. Que en esta hora hay algo importante para su vida y es que tenemos que agachar por un momento la cabeza. Y que el profeta, con todo y que era profeta y escuchaba la palabra de Dios, él tiene que decir, cuando el Señor me habló, yo descendí a casa del alfarero.
Pues hay una cosa, tal vez alguien en esta noche tenga que descender y tenga que bajar también a la casa del alfarero. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Hermano, qué bueno que en este momento todos descendiéramos a la casa del alfarero. Qué bueno que todos nos agacháramos y bajáramos a la casa del alfarero. ¿Sabe que el verso número 3 nos sigue diciendo que aparte de que el profeta bajó a la casa del alfarero? Y bueno, es necesario hacer la aclaración, aunque usted lo sabe, tal vez hayan amigos, un alfarero es un hombre que trabaja el barro. Y el alfarero era aquel hombre, y hasta hoy en día hay hombres alfareros que trabajan el barro y hacen vasijas. ¿Y qué más hacen? Hacen platos, hacen pocillos, y de pronto los hermanos más antiguos en este mundo, con mucho respeto, ¿cierto?, más ancianos, de más de edad, alcanzaron a comer en vasijas de barro. Es más, usted va aquí a un restaurante que le sirven bandeja paisa, ¿y en qué se la sirven? En vasijas de barro. Y yo no creo que eso sea de los años, hace 2000 o 3000 años. Yo creo que en este tiempo todavía hay alfareros. Así que cuando él llegó donde el alfarero, este hombre era el que hacía las ollas, los platos, las vasijas de barro. Y sabe que buscando el significado, el alfarero, la palabra alfarero significa formador o uno que forma. Hermano, y en esta noche claramente la Biblia nos dice en la lectura bíblica que este alfarero es Dios, que Él quiere formar tu vida, que Él quiere formar tu familia, que Él quiere transformarte y hacer de ti, amigo, una vida diferente. Porque el alfarero es el formador. Hermanos, ¿sabe una cosa? El verso número 3 también me dice que el profeta llega muy obediente a la casa del alfarero y comienza a mirar lo que está sucediendo. Y dice la Biblia, he aquí el alfarero que, dígalo, trabajaba sobre qué, sobre la rueda. ¿Sabe que cuando me pidieron el favor que compartiera este mensaje, me puse a averiguar sobre alfarería, a ver algunos videos y hasta me animé a montar una, pero sé que no es lo mío. Pero ¿sabe una cosa? Me llamaba la atención el proceso, hermano, el proceso de la alfarería. El alfarero tiene que ir a lugares donde haya barro, y él conoce el barro, y lo agarra ya en ese lugar, y el barro no está listico para hacer vasijas, no, él tiene que limpiarlo. Y muchas veces en los lugares donde hay sequedad de verano, él no encuentra barro, sino encuentra arcilla. Escúcheme bien. Y entonces él tiene que traer su pala, cargar la arcilla, llevarla a su casa, y aparte de esa arcilla que ya tiene, ¿sabe qué tiene que echarle para poderla moldear? Tiene que echarle agua. Hermano, eso me habla de la palabra de Dios en la vida del hombre, de la importancia de la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe una cosa? Este hombre toma ese barro o esa arcilla, le echa agua, la revuelve y la pone en algo que se llama la rueda. Por eso el profeta está diciendo, he aquí que él ¿quién? El alfarero, trabajaba en la rueda. Y la rueda es una superficie plana y redonda donde él pone el barro bien centrado, porque si no lo pone donde lo debe poner, tal vez la vasija le queda boquineta o le queda torcida. Y pensaba yo, le queda de pronto con trombosis, ¿cierto? Toda torcida. Hermano, ¿sabe una cosa? Aparte de que la pone ahí, en esa mesa plana, redonda, eso comienza a dar vueltas. Y entonces el alfarero, cuando ve que eso está dando ya vueltas, comienza a meterle la mano. Hermano, eso me habla del proceso de Dios en la vida del hombre. Tal vez muchas personas anden de aquí para allá y de allá para acá buscando la solución a sus problemas. Tal vez muchos padres de familia deben llevar sus hijos al psicólogo, deben llevar sus hijos al sociólogo, deben llevar sus hijos al psiquiatra para que ellos hagan algo por ellos. Pero tal vez ellos no han podido hacer nada por sus hijos. Pero sabe una cosa, hay una buena recomendación en esta hora: que tú traigas tus hijos, que tú traigas tu familia, que tú traigas tu esposo y la pongas en las manos del alfarero. ¿Sabe qué va a hacer el alfarero? Lo va a poner en la rueda y va a comenzar el proceso y va a comenzar a dar vueltas, pero está en las manos
Está en las manos de quien debería estar, las manos del alfarero. ¿Sabe que él trabajaba sobre la rueda? Y dice la palabra del Señor de ahí en adelante, en el verso número 4. Dice que la vasija, aún en medio de la rueda, aunque estaba en la mano del alfarero, dice la Biblia, ¿y la vasija de qué? Hermano, diga, ¿la vasija de qué? ¿Sabe que esta frase a mí me llamó la atención? Porque yo dije, bueno, pues si el profeta viene hablando del alfarero, sabemos que el alfarero trabaja con barro. ¿Por qué no dice la vasija de hierro? ¿Por qué no dice la vasija de madera? Hermano, ¿sabe por qué? Porque la vasija, aunque sea una vasija, aunque ya sea muy fina, aunque ya sea puesta en un instante, aunque la vasija tal vez esté en un museo porque la encontraron con un tesoro muy valioso, aunque la vasija sea muy refinada, usted tiene que entender en esta hora que la vasija sigue siendo de barro. Hermano, ¿sabe una cosa? Eso me enseña dos cosas en esta hora. Una para aplicarla a la vida del otro y uno para aplicarla a mi propia vida. Hermano, el Señor se acuerda de nuestra condición. ¿Sabe una cosa? Por muy alto que Dios lo ponga, aunque el Señor lo traiga y lo lleve y lo use y lo ponga en un cargo y usted sea el líder, sea el predicador, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, no se olvide que tú eres barro. No te olvides que tú eres barro. No te olvides que tú eres barro. Y sabe una cosa, y aunque el otro líder cometa errores, y aunque el otro líder cometa faltas, y aunque tus hijos sean rebeldes, y aunque tus hijos te fallen, hermano, no se olvide que ellos también son barro. Hermano, ellos son barro. ¿Sabe que cuando estudiaba un poco acerca del barro y acerca de las características del barro, comenzaba a darme cuenta que tal vez el barro no tiene a nada que se le pierda? Y esta tarde le decía a los adolescentes, yo le doy 20,000, vea, le doy 20 lucas al que vaya y me consiga barro, casi agarran a correr, ¿cierto? Casi se cabezan. Hermano, ¿sabe una cosa? Si yo le pidiera a alguien aquí que me consiguiera barro, estoy seguro que en 5 minutos traería barro a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque barro hay mucho. Por todas partes hay barro. ¿Sabe otra cosa? Tal vez el barro en sus características no sea algo muy bonito. Y estoy seguro que no es muy llamativo por su contexto físico. Y estoy seguro que si usted le pega una probadita, tal vez no sepa muy a bueno. Pues sabe una cosa, eso somos nosotros. Hermanos, somos barro, y el profeta tiene que decir, y la vasija de barro, pues sabe una cosa, este Señor tan bueno, el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, tiene que decir en 2 de Corintios capítulo 4 verso número 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, el Señor ha puesto dones, ha puesto ministerios, ha puesto su santo evangelio en nuestra vida. Pero ahora no tenemos que decir, no, es que yo ya soy una vasija y yo ya valgo y yo ya soy fino. No. Permítame decírselo una vez más, usted sigue siendo barro. Y usted sigue siendo barro como el otro que comete errores también es barro. Hermano, nos vamos entendiendo ahora sí. Somos barro. ¿Sabe una cosa? Si quiero que mi familia esté en las manos del alfarero, debo reconocer rotundamente que somos barro. Y eso habla. Hermano, escúcheme bien en esta hora. Yo no soy padre de familia. Yo no tengo hijos y siempre he dicho, tengo una chiquita, pero es mi esposa. Ella sabe que cuando nos casamos, a donde llegamos de luna de miel, le dijeron al papá, le dijeron, oiga, ¿usted por qué dejó casar a su hija tan chiquita con ese man tan viejo? Oiga, y si supieran, este pollito. Hermano, ¿sabe una cosa?
Tal vez yo no tengo hijos y alguno dirá, usted no tiene el criterio para hablar de la familia. Hermano, pero Dios me dio una oportunidad maravillosa de haber nacido en un hogar cristiano y de tener un papá y una mamá y una familia. Y sabe una cosa, y si usted quiere que su familia, o si usted quiere poner su familia en las manos del alfarero, debe reconocer que su familia es barro. Debe reconocer que sus hijos son barro y cometen errores. A veces no permite usted que a su hijo le digan nada, lo corrijan, y se enoja con la maestra de escuela dominical, y se enoja con la hermana Ujier, y se enoja con el hermano vigilante porque vino y le contó que su hijo era barro. Hermano, ¿sabe una cosa? Si usted pudiera entender en esta hora que ellos son barro, Dios el alfarero estaría dispuesto a tomarlo en sus manos y hacerlos una vasija de gran precio. Pero es necesario que un padre de familia en esta hora reconozca que sus hijos, que su familia son de barro. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dice la palabra del Señor en el verso número 4, y la vasija de barro que él hacía. ¿A quién se refiere el escritor cuando dice que él hacía? ¿A quién? Pues la vasija de barro que el alfarero hacía, se echó a qué, oiga, se echó a perder en qué, en sus manos. ¿Sabe que yo me pregunto cómo es posible que estando en las manos del alfarero la vasija se pierda? ¿Cómo es posible que aunque la vasija sea de gran valor, aunque la vasija haya pasado el proceso, porque yo les decía que era un proceso, y comienza la recolección del barro, viene, se forma ese barro, se revuelve, se saca lo malo del barro, luego se forma la vasija, y ahí no termina el proceso. Ahora tienen que meterlo allá en un horno a muchos grados para que ese barro se endurezca. Ese es el proceso. Hermano, pues sabe una cosa, ¿cómo es posible que esa vasija que estaba en las manos del alfarero ahora se dañe, ahora se arruine? Y yo me pregunto, ¿será culpa del alfarero? ¿Qué dice la iglesia del Señor? Hermano, ¿será culpa de Dios que si alguno de nosotros estamos en las manos de Él, nos perdamos? Hermano, ¿será culpa? Escúcheme bien, ¿será culpa del alfarero que la vasija se pierda? Hermano, sé una cosa, no es culpa del alfarero, tal vez sea culpa de la rueda, pero de lo que yo sí estoy seguro es que la mayoría de la culpa, o casi toda la culpa, siempre la tiene el mismo barro. Hermano, es el barro, es el barro. Hermano, ahí es donde debemos dejar que el alfarero comience a actuar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe que la vasija no se perdió? Escúcheme bien. La vasija no se perdió cuando el alfarero la estaba ya recogiendo allá donde estaba tirada. No. La vasija no se perdió. O el barro, porque era barro. No se perdió cuando comenzó a revolverlo. No, quedó muy aguado, no sirvió. No, hermano, se perdió cuando ya era una vasija. Hermano, y esto traduciéndolo a nuestra vida espiritual, muchos de nosotros nos perdemos cuando ya predicamos la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos perdemos cuando ya somos líderes. Muchos de nosotros, de los hijos de los hermanos, se pierden. Y me llamaba la atención algo que predicaba el pastor el martes. Tal vez sea gran predicador, tal vez sea un gran líder, un gran hombre de Dios. Pero ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Pues sabe una cosa, la familia, la vasija, dice el capítulo 4, que se echó a perder aun cuando estaba en las manos del alfarero. Aun cuando estaba en las manos del alfarero. Hermano, ¿sabe que este alfarero podría haber cogido esa vasija y haberla tirado lejos? ¿Sí o no? Barro consigue donde sea. Tal vez en su dispensa, tal vez en su bodega tenía balde lleno, costales llenos de arcilla y simplemente era echarle agüita, o tal vez ahí mismo al lado ya tenía más. Y hubiera cogido esa vasija, la hubiera tirado lejos y hubiera arrancado el proceso con nuevo barro.
Hermano, pues ¿sabe qué me dice la palabra del Señor? Que aunque la vasija se echó a perder en su mano, dice, y volvió. Escuche bien este término. Porque la Biblia dice que el alfarero, ¿qué? Oiga, que el alfarero volvió. Hermano, esto me habla de una nueva oportunidad. Hermano, esto me habla de la misericordia extendida de Dios. Pues sabe una cosa, la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre. La Biblia también dice, y al menesteroso alza del muladar. Bueno, sabe una cosa, con todo, y que Él hubiera podido botar esa vasija, dice la palabra del Señor, que dio una nueva oportunidad. Y ese es el Dios de misericordia que nosotros tenemos. Aunque tu vida esté dañada, aunque tu vida se haya echado a perder, aunque tu familia ya no tenga esperanza, aunque tus hijos ya no tengan solución, aunque por un momento tal vez ya todo se haya acabado, en esta noche hay una esperanza, y esa esperanza tiene nombre propio. Esa esperanza se llama Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Él es nuestra esperanza de gloria. Bueno, sabe una cosa, Él la tomó, dice la palabra del Señor, y volvió. Dice la palabra, y volvió, y la hizo otra vasija. Y yo no sé si alguien quiere aprovechar este acto de misericordia del alfarero, porque aquí está el alfarero en esta hora. Yo no sé si alguien necesita ser renovado. Yo no sé si su familia necesita ser renovada. Pues en esta noche el alfarero está dispuesto a tomar eso que ya está perdido y hacerlo, volverlo a hacer otra vasija. Pero Él no va a hacer lo que tú quieres. Él no lo va a hacer a su manera. La Biblia dice que Él tomó, hizo otra vasija según a Él le pareció mejor. Bueno, tal vez usted haya venido muchas veces al altar a decirle: Señor, mis hijos que sean médicos. Señor, mi esposo que consiga ese trabajo. Señor, mi esposo que consiga ese contrato. Señor, mi hijo que sea el ingeniero. Mi hijo que entre a la universidad. Porque en esta hora usted más bien lo dice: Señor, su voluntad. Haga lo que usted quiera. Haga lo que a usted bien le parezca. Tal vez no lleguen a ser ingenieros. Tal vez no lleguen a ser médicos. Pero tal vez serán predicadores. Tal vez será un pastor. Tal vez será un líder. Tal vez será un ujier. Pero estará en las manos del alfarero. Alguien tiene alabanzas para Él. Alguien tiene alabanzas para Él. En las manos del alfarero. Hermano, esa es la voluntad de Dios. Él volvió a repetir el proceso a su manera, como a Él le pareció mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tu familia necesita. Tal vez tú tengas proyectos y sueños familiares, pero ¿por qué en esta hora no le preguntas: Señor, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿De qué manera quiere que lo haga? Señor, en tus manos dejo mi voluntad, mi vida, y no solamente mi vida, sino toda mi familia. Hermano, qué bueno que tu familia estuviera en esta noche en manos del alfarero. Yo quisiera invitarlo a que se ponga en pie en esta hora. ¿Sabe que cuando leemos los textos siguientes, dice el verso número 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, el Señor le habló al profeta antes de enviarlo allá. Y el Señor vuelve y le habla al profeta después de que fue y miró qué era lo que quería que él aprendiera. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Hermano, la conclusión a esto es sencilla. Dice el verso número 6. Y esto que vamos a leer en el verso número 6 no lo dijo el profeta. Escúcheme bien. Lo que vamos a leer en este verso 6 tampoco lo dijo el alfarero. Estas palabras que vamos a leer en el verso número 6 lo dice el Señor mismo.
Y es una pregunta que Dios le quiere hacer a alguien en esta hora. Porque tal vez aquí hayan madres desesperadas por sus hijos, que no los arregla nadie. Hermano, a ellos no los va a arreglar ni la justicia ni la cárcel. Hermano, a ellos los puede arreglar el alfarero Jesucristo de Nazaret. Tal vez hayan hermanos desesperados con su vida espiritual y sepan que ya no tienen tal vez salida. Pues ¿sabe qué dice la palabra del Señor? No podré, pregunta el Señor, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Oiga, y aquí es donde viene lo clave. ¿O casa de qué? Me dijo alguien por ahí alguna vez, esa palabra no es para usted ni para mí, eso es para Israel. Pues permítame un momento. ¿Me permite terminar, hermano? Ayúdenmelo a leer. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Y a quién se lo dijo? A la casa de Israel. Pues ¿sabe qué dice la Biblia ahí mismo? Dice Jehová, he aquí que como manos, escuche bien, he aquí que como el barro, el mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Quién? ¿Quién? Dígalo conmigo, ¿quién? Oh casa de Israel. O sea que este mensaje no era para usted ni era para mí. Hermano, pero si usted lee detenidamente el verso número 8, el verso número 9, el verso número 10, la palabra del Señor dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, con la cual habré, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer, y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. Dice el verso número 10: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hermano, pues hay una cosa. El Señor no solamente está incluyendo a Israel, sino a todas las naciones. Y les está aclarando, no, es que sí, esto es para ustedes, pero como lo puedo hacer con ustedes, lo puedo hacer con cualquiera de las naciones que hay en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo plantar y yo puedo dejar de plantar. Porque yo puedo exhibir y yo puedo agachar. Porque yo puedo encender y yo puedo apagar. Con cualquiera que lo quiera en esta hora. Ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Será que usted quiere venir a este altar en esta hora y poner su vida y poner su familia en las manos de este alfarero? Yo quiero concluirle con esto, hermano Ronald, ayúdeme ahí con el tono suave. ¿Sabe cuál es la conclusión a todo lo que le prediqué en esta hora, hermano? Número 1, si quiero que el alfarero haga algo por mí, haga algo por mi familia, debo reconocer que soy barro. Hermano, y le puse ahí entre comillas y lambarro. Oiga, escúcheme bien. Debo reconocer que soy barro y lambarro. Y cometo errores y soy débil. Y tal vez no valgo mucho. Tal vez mi familia no valga mucho. Bueno, pero sabe una cosa. Si Dios toma esa familia, si Dios en esta noche toma a sus hijos, si Dios toma a ese esposo, esa familia, esos hijos, esos esposos ya no los van a encontrar en el charco, ya no los van a encontrar en el lodazal, ahora los van a encontrar allá puestos en una vitrina donde muchos van a pagar lo que vale. Hermano, no es lo mismo el barro que la vasija ya terminada. Pues eso que era barro, y eso que es barro en este momento en su vida, y eso que es barro en este momento en su familia, y eso que es barro en este momento en su existencia, en un futuro ya no será barro, en un futuro será una vasija para la gloria, el nombre de Jesucristo. Yo no sé si un padre de familia desesperado, una madre desesperada quiera venir a este altar y quiera poner en la rueda de Dios sus hijos, quiera poner en la rueda de Dios su familia, quiera poner en la rueda de Dios su vida. Yo no sé si un adolescente, yo no sé si un joven, y esta invitación también es para usted, amigo que ha venido al culto. Si usted puede reconocer que barro, en esta hora Dios lo puede tomar en sus manos y puede hacer de su vida una gran vasija. Yo no sé si alguien en esta hora ha entendido este mensaje.
quiera confesarle a Dios ahí donde está parado, ahí donde está sentado, ahí donde está arrodillado: Señor, soy débil, porque soy barro. Señor, soy débil. Tal vez nadie pague el precio en este momento que eres barro. Tal vez tu familia no la tengan en cuenta para un culto de familia, porque no están en este lugar, porque están descarriados y jamás te van a invitar a un culto de familia. Pues hay una cosa: por un momento tu familia es de barro, pero un día será una vasija si en esta hora tú la pones en mano del alfarero. Yo no sé si alguien quiera orar conmigo en esta hora y quiera citar aquellos textos, Señor, porque tú te acuerdas de mi condición, porque tú sabes que yo soy polvo, porque tu palabra dice, Señor, que el tesoro de este evangelio tú no lo pusiste en una caja fuerte. El tesoro de este evangelio tú no lo llevaste a esconderlo a una montaña, a una ciudad fortificada, porque el tesoro de este evangelio, los dones espirituales, los ministerios y talentos, a Él no le plació dárselos a otras personas. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que a Él le plació poner este tesoro en vasos de barro. La Biblia también dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito y soberano Dios, en esta hora tu palabra, Señor, ha hablado a mi corazón y a mi vida, Señor, y he podido entender una vez más, Señor, que yo soy simplemente barro. Que aunque por un momento, Señor, sea una vasija y esté expuesta en un lugar donde muchos lo puedan admirar, donde muchos lo puedan ver. Y aunque por un momento, Señor, vaya y vuelva, pero no me quiero olvidar nunca que yo soy barro. Y al decirte a ti que soy barro, te digo que soy débil. Y al decirte a ti que soy débil, Señor, reconozco que soy imperfecto. Si en esta hora por un momento está vacía mi vida, está vacía mi familia, se ha echado a perder, reconozco que la culpa no es tuya. Reconozco que la culpa es mía, que la culpa es nuestra. Por eso en esta hora puedo venir nuevamente y ponerme en tus manos para que hagas de mi vida, para que hagas de mi familia, para que hagas, Señor, de mi corazón una vasija nueva para la gloria, para la gloria, para la gloria de tu nombre. Alguien lo puede aplaudir en esta hora, alguien lo puede alabar en esta hora, alguien le puede decir: Señor, yo soy el barro, haz de mi familia, haz de mi vida una vasija, porque tú estás en manos del alfarero. Jesús, tú eres el alfarero, yo soy el barro.